Un saludo para todos y bienvenido al programa de los jueves de Vida Coherente. Estamos en una serie que se llama Vida Consciente y este es el quinto de los programas y es la segunda parte del programa pasado. El programa pasado se llamó La Humanidad Robotizada. Este es simplemente La Humanidad Robotizada 2. De todos los temas que habíamos presentado, nos habían quedado pendientes dos temas: los 5 principios base de la cosmovisión Vida Coherente, y vamos a hacer una comparación entre lo que sería una persona totalmente lúcida, idealmente hablando, y otra persona totalmente dormida. Se pueden fijar que no estoy hablando de despiertos, estoy hablando de lúcidos. Y ahora voy a explicar la diferencia. Así que vamos directamente a la diapositiva de los 5 principios base de Vida Coherente para no repetir. Algunos dicen que soy un poco reiterativo. Lo hago a propósito, porque hay temas que me impactan de tal manera que en el afán que tengo de transmitirlos, los reitero, los repito de manera intencional. No solamente es un principio pedagógico, la repetición es la madre del saber, sino que tal vez en algún momento alguien diga, atienda lo que estoy diciendo de tantas veces que lo digo. Muchos parece que no atienden o no les impresiona. Estábamos comentando el otro día que viene la neurociencia y un neurocientífico, neurofisiólogo en particular, y dice con toda soltura, no somos libres. Pero lo que más me impresionó es que no lo trató como un problema así, un gran problema, como si no pasara nada. ¿Saben qué? Nuestras decisiones no son libres. No, eso habérmelo dicho hace unos años atrás, donde yo lo que más defendía era el libre albedrío, tal vez me hubiera caído de espalda. Pero ahora lo dicen con toda soltura. No parece que le interesaran los efectos que tiene esa afirmación, que son terribles. ¿Y por qué no somos libres? Bueno, los 5 principios. El primero, lo voy a leer. Somos una raza intervenida, por lo que nuestra experiencia aquí, en esta dimensión, es ilusoria y no somos libres. Hay una verdadera realidad donde sí somos libres y a la cual debemos regresar. Toda la neurociencia dice que sí hay algo, pero no tenemos acceso directo. O sea, que preferimos hacer un modelo ilusorio de la realidad, una maqueta de la realidad, a enfrentarnos con la realidad misma, porque no podríamos con ella.
al hacer un modelo podemos anticipar una cantidad de cosas. Si nosotros estuviéramos lidiando con energía e información pura, en realidad lo que hay ahí afuera es conciencia, y la conciencia es energía e información. Nos perderíamos. Para la neurociencia es como una manera de supervivencia de la raza. No estamos en la verdadera realidad. Estamos en un modelo hecho por el cerebro. Todo está dentro, dicen ellos, del cerebro. Lo único que existe para el neurocientífico es el cerebro. Sin embargo, hay otros científicos que estudian el corazón, pero no hace un par de meses, hace más de 25 años. 27 tal vez. Y el Instituto de Matemáticas del Corazón es uno. La Universidad Waterloo de Canadá es otra. Ahora son muchos los que estudian qué es en realidad el corazón. Y el corazón nosotros lo llamamos el cuarto cerebro, el que sí tiene acceso a la verdadera realidad, el que tiene acceso a la conciencia absoluta, de la cual nosotros seríamos una circunscripción. Somos la misma conciencia absoluta, pero circunscrita a una experiencia en particular. Entonces, ¿somos libres o no somos libres? En esencia, sí somos libres. Pero si nosotros decidimos, y la vida es un juego de decisiones, si nosotros decidimos desde el cerebro, no lo somos. Si nosotros decidimos desde el corazón, sí lo somos. Entonces hay que entender qué se siente vivir desde el cerebro o vivir desde el corazón y eventualmente ir al cerebro. Bueno, quitando todos los mecanismos automáticos que tiene el cerebro, que eso los necesitamos, eventualmente usarlo para hacer un trabajo, como una computadora, ¿sí? Para eso sirve. Pero si yo tengo que elegir entre el camino en mi vida, entre el camino A y el camino B, o entre la persona 1 y la persona 2, si yo elijo sobre la base del cerebro, ¿qué va a salir de allí? Bueno, lo primero que va a salir es una decisión que no es libre, que está empujada, literalmente empujada, por una cosa tan grande que no la podemos ni siquiera imaginar. Se llama inconsciente, neuronal, muy superior en tamaño a lo que se imaginó Sigmund Freud del inconsciente. Tal vez si tenemos que adjudicarle un mérito a Sigmund Freud, fue su énfasis en el inconsciente. Fue el primero en enfatizar la importancia del inconsciente, pero se quedó muy corto. No es un iceberg, chiquito arriba y más grande abajo, no. Vamos a ponerlo en kilogramos, en kilos. Si lo que sale afuera del agua son 50 kilos, lo que está debajo del agua son 11 millones de kilos. No lo podemos imaginar eso. 50 contra 11 millones. Y es por segundo, o sea, el inconsciente traga 11 millones de bits por segundo. Y la parte consciente 50 bits por segundo, pobrecita. Es la corteza, básicamente, cerebral.
A 50 bits por segundo calculó Roger Penrose, que lo voy a mencionar otra vez en un momento, pero quiero que sepan que Roger Penrose es el matemático más brillante que tenemos en este momento. Inglaterra le dio un título, es Sir Roger Penrose. En el planeta se considera que la mente más brillante, o muchos consideran que la mente más brillante es Stephen Hawking. Bueno, Stephen Hawking, en el último libro de Penrose, es coautor. El autor es Penrose y el otro sale como de segundo. Para que tengan una idea de los niveles de matemática en los cuales se maneja este hombre. Calculó que para que el cerebro pudiera tomar una decisión sabiendo cuánto carga en datos, totalmente consciente, o sea, sin el inconsciente tardaríamos 4 años en tomar una decisión, lo cual es imposible porque nuestra vida es decisión tras decisión, decisión tras decisión. O sigo al charlatán o sigo a este otro que parece que está fundamentado, que investigó. Decisión tras decisión. Pero las decisiones libres no pueden venir del cerebro, vienen del corazón. Porque el corazón, y este es el gran descubrimiento del Instituto Matemáticas del Corazón, está conectado, dicen ellos, a una inteligencia superior. Digo yo, al campo acásico, siguiendo a Erwin Laszlo, al campo de información cósmica. De aquí tenemos acceso a toda la información, imposible equivocarse. El futuro no está escrito, sí, no está escrito, es cierto, pero de todas las posibilidades, de todas las cadenas de sucesos posibles, el campo de información sabe cuál es más posible. O sea que el corazón está en condiciones de presentir y está comprobada la anticipación al suceso del corazón. Pero el cerebro es al revés, el cerebro siempre llega tarde. Cuando ustedes ven algo, por ejemplo, yo levanto este lapicero, cuando lo veo, en realidad ya pasaron 500 milisegundos, medio segundo. No podemos, gracias a los experimentos de la neurociencia y gracias a la resonancia magnética funcional, que es un escaneo cerebral en tiempo real, por así decirlo, no podemos captar el presente. Desde el cerebro vivimos en el pasado. En cambio, desde el corazón podemos anticipar el futuro. Un poquito diferente, ¿no? En la prehistoria hubo una intervención en nuestro ADN. No sabemos cuándo. No podemos poner una fecha en la prehistoria. Está todo demasiado difuso. Algunos dicen, sí, las tablillas sumerias, los Anunnaki, entonces cuentan los reyes Anunnaki. Bueno, los que saben algo de paleontología o de arqueología también sabrán que no es válido hacer una datación en base a un linaje. No es válido. No se considera válido datar algo que sucedió en base a linajes, porque los linajes han sido siempre manipulados. De hecho, por ejemplo, en Egipto hubo faraones que desaparecieron de la historia, borraron todo vestigio de ellos. Era muy común que no te recuerden. Así que no podemos poner, desde el punto de vista arqueológico, una fecha para la gran intervención. Es prehistórica, punto.
Pero toda la historia humana, 10.000 años antes de Cristo, o sea, 12.000 años, es la historia de la programación, porque esa intervención había que sostenerla. ¿Y cómo la sostengo? Con programación. Esa intervención fue la que fabricó un sentido del yo falso, lo que decimos ego. Nuestro sentido del yo debería ser la conciencia circunscrita. Pero no, creemos que nos conocemos a nosotros mismos sobre la base del ego. Totalmente falso. El ego es un implante. Lo vimos en el programa pasado. Es el primero de todos los implantes. Pero a ese ego hay que mantenerlo programado. En especial con el materialismo. No tengo que decirles que nuestra cultura se desarrolló sobre la base del materialismo, de la materia, de las posesiones, de las tierras, del oro. O sea, existe la materia, existe un Dios creador de la materia, existen los representantes de ese Dios creador, por lo tanto son los dueños de la materia aquí, y estamos nosotros que tenemos que trabajar para ellos, comprarles la materia que necesitamos para vivir, carísima, y que nunca nos pertenece esa materia. ¿Quién dijo que es así? Bueno, es la programación histórica, el mismo linaje de los que nos intervinieron, programaron toda, valga la redundancia, programaron toda una programación. Hicieron un plan, planificaron la programación. Y todavía hay que dar gracias a ese Dios creador de la materia por tener esta esclavitud de levantarme todos los días a ir a un lugar que no me gusta. No es así. Segundo principio, base de vida coherente. El ego no tiene existencia propia. Es el software que nos implantaron para esclavizarnos y disfrutar de su juego. Algunos dicen, pero ¿por qué se complican tanto la vida? Si la vida es un juego, sí, es un juego al que llegamos perdiendo. Porque se apropiaron del juego, otros pusieron sus propias reglas y nosotros tenemos que adaptarnos a las reglas de ellos. Y le seguimos el juego y algunos están muy contentos. Porque lograron hacer de tal manera que los dueños de la materia le dieron bastante y entonces están contentos porque tienen mucho. Pero esa felicidad es falsa también, porque también tienen miedo de perderlo. O sea, les dura muy poquito. Qué lindo, tengo muchas posesiones, tengo mucho dinero. Pero después empiezan los miedos, y lo pierdo, me lo roban. Así es esta vida aquí. Somos esclavos, nos intervinieron para que seamos esclavos y nos programaron para que seamos esclavos, viviendo desde un sentido del yo falso. Esto sí lo saben todos. No hay un centro cerebral para el yo, no existe. Hay centros cerebrales para todo, regiones cerebrales para todo. Desde escuchar, que es lo que están haciendo ustedes, hasta hablar, que es lo que estoy haciendo yo, hasta mover este dedo. Hay centros cerebrales para todo. Para el ego no. Sin embargo, el ego, la conciencia, sí sabemos dónde está. La conciencia está, eso viene después. Voy a leer la 3.
El tercer principio: hay pruebas empíricas de la existencia indiscutible de la conciencia circunscrita. Y puse entre paréntesis alma, porque antes les decíamos alma, los rusos le dicen fuerza vital. Indiscutible. El primero fue Stuart Hameroff. 27 años hace de eso. Que él ya sospechaba que en las neuronas debía anidar la conciencia. Y después lo ayudó Roger Penrose. Penrose no se mete en cualquier cosa. Dije que lo iba a mencionar otra vez. Y sí, llegaron a la conclusión, pero por cálculos matemáticos, que la conciencia es una energía, el alma es una energía que tiene su base, anida, aunque después es no local, puede estar en cualquier lado, pero físicamente anida en los microtúbulos del citoesqueleto neuronal. Está en las neuronas. Se rieron mucho de Hameroff. De Penrose no se ríe nadie, si sabe algo de ciencia. Pero de Hameroff se reía. Además, quiero decirles que Penrose decía lo siguiente: nosotros demostramos que está allí, sí, nada más. Pero que si salió por evolución la conciencia, o que la conciencia es una entidad libre, eso es otro tema. Nunca se jugó Penrose. Los matemáticos tienen esa particularidad. Solamente demuestran. Ahí está, pero no sabemos de dónde viene. La línea materialista en ciencia dice que viene por evolución. Es tan compleja, son tan complejas las redes neuronales que tenemos que dieron un efecto que nosotros llamamos conciencia, que es la cualidad, la capacidad de autoconocernos. Mentira. Creemos que nos conocemos y no nos conocemos nada, nos olvidamos de quiénes somos. Somos robots que creen que se conocen a sí mismos y creen que son libres. Y no es así. Basta salir del cerebro y entrar al corazón, a la conciencia. En el cerebro también hay conciencia, porque hay neuronas, pero el cerebro está muy ocupado en hacer esa construcción ilusoria llamada ego. Entonces, es más fácil ir a un lugar directamente conectado a la conciencia absoluta. Cuando hago eso, me doy cuenta de que nunca fui libre. Empiezo a ser libre cuando logro, a través de la meditación trascendental. ¿Qué quiere decir meditación trascendental? Trascender los pensamientos e ir a la conciencia pura. El mismo objetivo que tuvo Vida Coherente desde que empezó. El mismo. Nosotros le decíamos salir del ego y vivir desde la conciencia. Primer paso del método Vida Coherente. Bueno, en términos prácticos, fáciles, no decidir con el cerebro, decidir con el corazón. Cuando decides con el corazón, te das cuenta que las decisiones son totalmente distintas. Te das cuenta que estás tomando una decisión libre, no empujado por ese súper gigantesco inconsciente que no nos deja alternativa. Cuando nosotros creemos que tomamos una decisión desde el cerebro, ya pasaron 800 milisegundos. O sea que toda decisión, incluso la acción, el pulso para que toda la motricidad se desarrolle, se active, cuando tomamos conciencia de eso ya pasaron 800 milisegundos. Esto se descubrió en los años 80 y se decía, bueno, hay 200 milisegundos donde el cerebro puede frenar esa acción. No es cierto. No es cierto, y ahora no hay posibilidad de equivocarse gracias a la
resonancia magnética funcional. Frenar la acción implicaría otros 800 milisegundos. O sea, todas las decisiones cerebrales no son libres, son automáticas. No podemos seguir así. Si antes hablábamos de salir de ahí, del ego, y vivir desde la conciencia, ahora prácticamente todo eso resume vida coherente. Tenemos que hacer un esfuerzo de trascender los pensamientos cerebrales y sentimientos. Otra cosa que descubrió la resonancia magnética funcional. Pensamientos y emociones van juntas. Eso de separarlos comenzó con Rousseau en el siglo XVIII. Yo en el siglo XVIII se lo perdono. Pero hoy, el que dice todavía que las emociones son buenas y los pensamientos son malos, no sabe de lo que está hablando. Van juntos. La única distinción que podemos hacer es pensamientos y emociones del cerebro y pensamientos y emociones del corazón. Esa distinción sí, pero siempre van juntos. Demostradísimo. Cuarto, llegamos aquí viviendo desde el ego. Como excepción vamos a la conciencia, que es la que nos cuida y protege, aunque durmamos, aunque estemos totalmente dormidos, aunque nos hayamos olvidado de quiénes somos. No somos un cuerpo que tiene una conciencia, somos una conciencia que se metió en una experiencia de 3D, eso es lo que somos. Aunque nos hayamos olvidado de quiénes somos, estemos totalmente dormidos, pensemos que todo esto es como es. Cuando la neurociencia te está gritando, no, es un modelo que hace tu cerebro. No tenemos acceso a la verdadera realidad. Por favor, esto no es asunto de creerlo. Vayan, investiguen por ustedes mismos. Esto no es asunto de creer nada. Yo no les pido que crean nada. Les pido que investiguen. Y quinto, se puede alcanzar en esta experiencia 3D un estado de lucidez, saber que estamos en Maya, en la ilusión, pero quedarnos para ayudar a los que todavía no se dieron cuenta y formar la masa crítica necesaria. En esta experiencia solamente podemos llegar a la lucidez, muy parecido a cuando estamos en un sueño onírico común y de repente decimos, estoy en un sueño, y a eso lo llamamos sueño lúcido. Y empiezo a actuar con voluntad dentro de un sueño. Esto es igual. Estamos en Maya. Maya significa lo que no es. Literalmente lo que no es. Ilusión. Pero de repente nos damos cuenta, sí, estoy en una ilusión. Muy real. Porque afecta. Produce experiencias en la conciencia. Pero no me voy. Si despierto totalmente, me voy. Me voy a otra frecuencia de realidad. No me voy, me quedo. ¿Para qué te quedas? Me quedo para lo que vine, me quedo para ayudar. Me quedo para formar una masa crítica y poner en equilibrio este juego que está totalmente desequilibrado. Y estos somos nosotros. Y esta es la élite. Y la élite ahora está haciendo mucho más esfuerzos que en toda la historia. ¿Por qué los antiguos griegos llegaban a... Y ahí ustedes tienen el
el curso de filosofía cuántica. ¿Por qué los antiguos griegos llegaban a conclusiones que parecen imposibles en aquella época? Porque no tenían tantas distracciones como ahora. No tenían tantas distracciones como ahora. Estamos totalmente distraídos en un mundo tecnológico creado precisamente para que nos sigamos olvidando de quiénes somos. Y entonces allí está la carrera de a ver quién tiene el iPhone más nuevo, ¿no? Y ahí estamos constantemente. Le salió el tiro por la culata porque esta tecnología de Internet, sí, nos distrae, pero también nos une y nos comunica. Y eso no lo tuvieron en cuenta. Y una vez que tú comunicas conciencias, esas conciencias tienden a despertar y a decir, vaya, hay algo más que el cerebro. Hay algo más que esta realidad. Una señora muy amable, pero que está buscando, y lleva un año buscando, y no sabe por qué, está impulsada. Y ahora que empezó con esto del reto de los 30 días en coherencia, le vienen ganas de llorar, y no entiende por qué llora, porque nunca fue de llorar. Bueno, es que su cuerpo está sintiendo cosas que nunca había sentido antes. El cuerpo está sintiendo la conciencia pura. Y eso hasta, de alguna manera, al principio le asusta. Bueno, cualquier emoción o cualquier cosa que nunca hayamos sentido antes, por lo menos nos sorprende. Yo no digo que nos asuste, pero nos sorprende. ¿De dónde viene esa tristeza que me hace llorar? Bueno, la tristeza en realidad es, estuviste toda la vida dormida. Y ahora te acordaste que hay algo más y estás buscando desesperadamente. Yo le digo, puedes seguir el camino largo y ir para el lugar de los misterios y todas esas cosas, como lo hicimos todos, ¿no? Que no conducen a ningún lado, no solucionan nada. Ese se llama el camino largo. Después vas a regresar a lo que es. Y lo que es la conciencia. Sí. Otra vez se me fue el tiempo y apenas llegué a los 5 principios base de vida coherente. Hoy había dicho que íbamos a tener una sorpresa. La sorpresa en realidad era el tema, que no lo pude dar hoy porque estamos en la segunda parte. Pero en el programa que viene, el jueves que viene, voy a terminar con esto y voy a empezar al menos con un tema que lo tengo prometido durante todo el 2017 y nunca pude darlo, que es la reencarnación. Me la vienen pidiendo durante todo el año. ¿Existe la reencarnación? ¿Es como decían los antiguos orientales, es la rueda del samsara? ¿O es otra cosa? ¿Se puede comprobar empíricamente la reencarnación? Está todo respondido eso. Gente que dedicó su vida entera a estudiar la reencarnación. Una universidad en Estados Unidos dedicó años y años y años a estudiar la reencarnación. Así que quedará para el próximo jueves el principio, porque esto lo tenemos que terminar, o veremos en el dominguero si lo terminamos de una vez y ya empezamos con todo el otro jueves. El tema de la reencarnación, que es muy importante.
Yo dije que hay pruebas empíricas de la existencia indiscutible de la conciencia circunscrita. El principio número 3. Bueno, después que se rieron mucho de Hameroff, aparece un japonés, Anirban Bandyopadhyay, que no sabíamos que había dedicado su vida a estudiar los microtubulitos esos. Y este científico corrobora empíricamente, o sea, logró repetir en laboratorio el comportamiento de los microtúbulos y medir la vibración que está allí, la misma energía de la conciencia. O sea que la conciencia ya fue empíricamente medida, descubierta. Y esa es una prueba de la conciencia. Una prueba de la conciencia. Hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Que en varios programas las he mencionado, pero ahora lo veo desde otro punto de vista. ¿Es ir a la conciencia o morir siendo un esclavo? Sin libertad, sin ninguna libertad. Lo peor es que el cerebro no nos permite tomar una decisión libremente, pero nos deja la sensación de que sí. Por eso les digo, no lo crean esto, vayan y investiguen. Nos deja la sensación que nosotros tomamos la decisión, es el inconsciente. Por lo tanto, no somos libres. El inconsciente está totalmente programado de parte de ellos, de los que nos intervinieron. Intervenido y programado. Muy bien hecho. De paso, mis respetos, muy bien hecho, porque nos dejan la sensación de libertad. Nos dejan la sensación de que nos conocemos a nosotros mismos. Ni nos conocemos, ni somos libres. Para conocernos tenemos que... Conócete a ti mismo, tienes que ir a la conciencia, si no, no te conoces. Interesante, ¿no? Nos deja con la sensación de que sí nos conocemos a nosotros mismos y de que somos libres. Y no es así. Nos volvemos a ver en el dominguero y en este espacio el jueves que viene. Que estén bien.